Gracias doy al Señor Jesucristo en esta tarde, el cual Él nos permite poder estar en esta hora, ¿no es cierto?, en este canal de YouTube, tratando de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto una palabra en esta tarde en mi corazón, ya que no hay tiempo de perder. Mientras el pueblo, ¿no es cierto?, y el mundo sufre, ¿verdad?, agonía, ¿verdad?, es necesario que la palabra del Señor haga caída y tenga vida en nuestros corazones. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en esta tarde tiene una palabra para nosotros y para todos ustedes que están escuchando en esta tarde, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor como título: Testificando de Cristo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y el 9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Amén. Vamos a orar a Dios para que Dios en esta tarde nos sea ayudando, dando la exhortación de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora delante de su presencia, Padre Celestial, oramos por el mensaje de su palabra. Sea usted llenando, tocando los corazones en esta tarde, porque usted es el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios de lo imposible. Y yo sé que hay muchas almas necesitadas en esta tarde, Dios mío, y bendígalo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Santo es su nombre para siempre. Que en esta tarde el Señor Jesucristo nos sea bendiciendo grandemente, como dice la palabra del Señor. Aquí habla, ¿no es cierto?, por su palabra, Dios a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noches y días. ¿Verdad? Noches y días. Acá nosotros vemos que el Señor Jesucristo, a través, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿verdad?, que él oraba, ¿no es cierto?, por Timoteo. Amén. Oraba por Timoteo. ¿Y por qué? Porque fue un varón de Dios que fue guiado por él, por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ya sentía en su corazón que ya había una agonía en su vida y que pronto iba a partir de esta tierra. Santo es su nombre para siempre. Entonces, que el Señor nos ayude en esta tarde para nosotros, en este tiempo tan difícil. Quizás usted cree que esta es la peor agonía que usted está viviendo. Quizás cuántos hijos del Señor en esta misma hora, ¿verdad?, están agonizando espiritualmente. Yo lo puedo decir, a mí Dios me ha mostrado, y con hambre y libertad lo digo, me ha mostrado muchos hijos del Señor que ya no tienen fuerza, que están agonizando espiritualmente. Pero por eso es que Dios nos insta en cada momento poder escudriñar la palabra de Dios,
poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sacar, ¿no es cierto?, de esta ceguera espiritual, de esta parálisis espiritual, ¿no es cierto?, de este congelamiento espiritual, porque con todo lo que está sucediendo en el mundo, hay muy poca fe, y aún en los mismos cristianos la fe se está acabando. Que Dios nos ayude en medio de este tiempo de enfermedades donde tanta gente está muriendo, y nosotros muchas veces como hijos del Señor no queremos llegar a pensar como el que no conoce a Dios. Todo lo contrario, como hijas de Dios, como hijos del Señor, debemos avanzar, debemos seguir adelante, debemos, ¿no es cierto?, seguir glorificando a Dios, porque después de todo Dios nos ha guardado, Dios nos ha dado su gracia para poder aún permanecer con vida, con salud, porque yo he escuchado, y así es, que muchos cristianos también ya no están, que ha sido la voluntad de Dios, ¿verdad?, que ya no estén en esta tierra aún por esta misma enfermedad. Que el Señor nos ayude a nosotros a aprender a confiar en Dios y estar en la oración. Aquí el apóstol Pablo lo deja bien en claro, que él sabía que iba a morir. Y sabía que iba a morir, pero sí tenía la convicción, tenía la confianza en Dios, que en este joven, quizás cuántos jóvenes están escuchando en esta tarde, o jóvenes, o hermanas, pero que Dios nos habla en esta tarde que la confianza debe seguir en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sabía, el apóstol Pablo, que Timoteo, ¿verdad?, era un varón de Dios que fue guiado por él, ¿no es cierto? Él tenía miedo de que a lo mejor se podía desviar del camino de Dios, pero sabemos que también tenía la confianza, ¿verdad?, de que estaba firme en Dios, porque fue muy bien guiado por nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo sabía que pronto, ¿no es cierto?, iba a enfrentar la muerte, ¿verdad? Iba a enfrentar la muerte, y él estaba muy preocupado. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que ya no podría seguir, ¿no es cierto?, encaminando a Timoteo, ¿verdad?, animando a Timoteo, ¿verdad?, su hijo espiritual, ¿no es cierto? El apóstol Pablo se sentía contento por eso, porque vio y creyó en la obra que Cristo hizo en este varón, en este joven de Dios. Así en este tiempo, quizás tan difícil, ¿verdad?, Dios quiere que aún en medio de todo lo que estamos viviendo, nosotros aseguremos la vida en Cristo Jesús, la vida en nuestro Dios. Que esto quizás, ¿verdad?, nos sirva de experiencia a nosotros para buscar más de la presencia del Señor, para buscar más de Dios, porque sabemos que Cristo también viene pronto a buscar una iglesia ataviada, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, y debemos estar preparados, debemos estar, ¿no es cierto?, con nuestras lámparas encendidas, ¿verdad?, que la muerte no nos sorprenda, ¿no es cierto?, allá, ¿verdad?, como aquellas vírgenes prudentes, ¿verdad?, que dice que habían unas que no estaban con el aceite, no estaban preparadas porque nunca pensaron que el esposo iba a llegar, pero estamos en este tiempo que en cualquier momento, ¿verdad?, Cristo viene a esta tierra, Cristo viene a buscar a su iglesia. Por eso usted, hermano, usted, hermana, que en estos momentos se le ha acabado la fe, porque quizás la iglesia, ¿verdad?, está encerrada, ¿no es cierto? Las puertas, ¿verdad?, de la iglesia están cerradas, pero lo importante es que Cristo esté en su corazón todavía, que usted todavía pueda clamar a Él, buscarle en espíritu y en verdad, como dice su palabra, como Él quiere que le busquemos, que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, con esa viveza espiritual en nuestras vidas, que no menguemos en el Espíritu Santo. Como le contaba al principio, Dios, en su amor, en su misericordia, en un sueño, me mostraba muchos hermanos de negro en una iglesia, todos de negro, y yo decía, Señor, ¿por qué todos los hermanos están vestidos iguales?
Y el Señor me dijo, porque muchos están muriendo espiritual, porque ya no hay nada en ellos. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que Él nos dé de su gracia. Clamemos a Dios en este tiempo difícil, porque Dios sabe, Él conoce nuestra necesidad. No nos preocupemos de lo que vamos, como dice la palabra, de lo que vamos a comer el día de mañana, lo que vamos a vestir, sino que preocupémonos de ahora, de clamar a Dios por nuestras vidas, por los nuestros también, y también por el prójimo, como dice la palabra del Señor, que tenemos que estar, ¿no siento?, orando los unos por los otros. Que Dios tenga misericordia en esta hora, que Dios le pueda bendecir a usted que está escuchando o que está viendo, no lo sé, pero en esta hora Dios quiere hablarle a su corazón. O usted que está ahí agonizando espiritualmente, levántese en el amor de Cristo. Se lo digo, levántese cada día. Aunque no vea nada, quizás usted se pregunta, pero se cerró la iglesia, y nunca más vi los hermanos de la iglesia, no, y ni aún así ni al pastor de la iglesia lo vio usted, pero Cristo sí está con usted. Él es el que un día lo llamó a usted. ¿Por qué tenemos que estar viviendo pendientes de que si el pastor lo llamó o no lo llamó, el hermano no lo ha llamado? No, Cristo le llamó a usted. A mí Cristo me llamó para hacerme un bien. Me rescató de las tinieblas de este mundo, de donde nada yo valía. Hizo una obra preciosa en mi vida, hasta el cual este día me ha guardado. 29 años ya que Dios me ha guardado en su camino. Y soy una mujer agradecida de Dios, con muchos errores quizás, con mucha falta, pero una hija de Dios arrepentida a Dios. Y le pido a Dios que me ayude cada día. Y usted también pídale a su Dios, a nuestro Dios, que le ayude a avanzar. No se quede en el camino, que usted también pueda hacer, ¿no es cierto?, pueda seguir ese olor fragante que un día usted comenzó en su vida, que sea un hijo de Dios deseable, una hija del Señor deseable. Y también hablo al que no conoce a Dios, yo le invito en esta tarde para que lo pueda conocerlo, pueda conocer a este Cristo maravilloso. Hay un Dios real, hay un Dios que cambia al hombre, hay un Dios que cambia a la criatura, y ese es Jesús de Nazaret. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Y dice su palabra, dice más abajo, seguimos hablando, ¿no es cierto? Dice que el apóstol Pablo se sentía contento, dice, ¿verdad?, por su hijo Timoteo, de ser un joven, ¿no es cierto?, convertido a Dios. Era un joven convertido a Dios. Y dice que ahí dice la palabra del Señor, dice Dios, pero si estaba seguro él de que lo que estaba seguro el apóstol Pablo, que con él o sin él, Timoteo seguiría adelante. Por eso que es necesario afirmarse en Dios, porque si usted se afirma en Dios, joven que usted está escuchando, una hermana quizá a lo mejor está escuchando en esta tarde, o una persona que no conoce a Cristo, busque a Dios. Él le puede dar eso tan grande que usted está necesitando en esta hora. Quizás porque usted no ha sido feliz en su vida, pero yo le invito a conocer a este Dios maravilloso y apoyarse en Él. Es lo más hermoso que le puede pasar al hombre y a la mujer, conocer a este Dios. De todo corazón, pedirle a Dios que haga una obra hermosa en su vida. Y eso es lo que sentía el apóstol Pablo, se sentía contento porque ya él iba, ¿no es cierto?, a dejar esta tierra, ¿verdad? Un hombre ahí, ¿verdad?, quizás con mucho sufrimiento, como fue el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que fue, ¿no es cierto?, muchas veces ahí encarcelado, pero por la obra de Dios, por la causa de Cristo, no porque andaba haciendo algo malo, sino que por la obra de Dios, porque por sufrir por la obra de Dios, para un hijo de Dios, una hija del Señor, es ganancia delante del Señor. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor
Más abajo dice la palabra del Señor, en el versículo número 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no es cierto?, de poder, amor y dominio propio. Qué importante, ¿no es cierto?, el Señor nos recalca que siempre, ¿verdad?, el avivamiento debe estar en nuestras vidas. Veamos lo que veamos, el avivamiento espiritual debe estar en nuestros seres. ¿Qué es lo que significa, verdad, no es cierto? Avivar el fuego significa ayudar a mantener, ¿no es cierto?, a los demás, ¿no es cierto?, y ayudarlo y aconsejarlo a que sean fieles a Dios, ¿no es cierto?, a Dios, porque sabemos que nunca, ¿verdad?, que Dios dejó dones en nuestras vidas, ¿verdad? Y que ellos puedan trabajar lo que Dios le ha dado, que nunca se debe quitar los dones del Espíritu, ¿verdad?, que nos concede, pero pueden también, dice la palabra de ser su espacio mal de uso de ellos. Que el Señor nos ayude, porque los dones del Espíritu, ¿verdad?, tienen que ser usado para la causa de Dios, para la causa de Cristo. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga y nos ayude el Señor en tiempo. Quizás usted dirá ahí en su corazón, pero estamos en tiempos tan complicados. ¿Cómo yo voy a poder, no es cierto, trabajar lo que Dios me ha dado? Dios tiene otros medios para hacerlo. Aquí mismo, ¿verdad?, Dios ha puesto en mi corazón el poder predicar su palabra. Yo soy predicadora de iglesia, yo soy una hija del Señor, y un día le dije a Dios: ¿cómo puedo predicar la palabra del Señor? Y Él me ha invitado a poder hacerlo. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta hora, porque Dios dice que coloca el hacer como el querer. Que Dios en su amor, en su misericordia nos esté ayudando. Es una forma de poder mantener ese fueguito que hay en nuestra vida vivo, porque yo sinceramente la muerte espiritual no se la doy a nadie, ni quisiera tampoco que pasara por mi vida, porque debe ser lo más terrible que puede vivir un cristiano: morir en el Espíritu de Dios, morir esa muerte espiritual, porque no sabe si el día de mañana se va a levantar. Porque dice la palabra de Dios que no de todo es la misericordia de Dios. Entonces, usted sea una verdadera hija de Dios, sea una hija, ¿verdad?, ¿no es cierto?, escogida del Señor, que nunca esté el deseo en su corazón de volver atrás, ¿verdad? Quizás ya vamos para los 5 meses que, ¿no es cierto?, no podemos congregarnos en una iglesia, ¿verdad? Pero usted, su casa espiritual, esta la que está dentro, aunque la iglesia esté los 365 días del año abierta, y si usted está muerto espiritual, igual va a sufrir, igual no va a sentir nada. Por eso es importante avivar el fuego que hay en Dios, avivar ese don que Dios le ha dado, ese talento que Dios le ha dado a usted, porque quiero decirle, estimada persona que escucha, en esta tarde hay un Dios de poder que un día va a venir a buscar una iglesia ataviada, una iglesia preparada, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Y usted que no conoce a Cristo, yo le invito a conocer a este Dios maravilloso, a este Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. A este Dios yo le invito a conocer en esta hora. Porque déjeme decirle, si usted ve algo terrible ahora con todo lo que estamos viviendo, que todos los días tanta gente que ha muerto en todo el mundo, ha muerto un cristiano, hijo del Señor, ha muerto gente que no conoce a Cristo, yo le quiero decirle que esto no es lo peor, porque aún vienen cosas peores a esta tierra. Después de esto viene algo peor sobre esta tierra. Por eso que es importante estar a cuenta con Dios, estar a cuenta con el Creador de la vida. Haga un alto usted en el camino un momento y póngase a pensar qué cuenta
cuenta va a dar a Dios? ¿Qué cuenta va a dar a Dios si usted le ha cerrado el corazón a Dios? Por eso yo le digo en esta tarde, porque esto no es cosa de nosotros. Predicar el Evangelio es una realidad que tenemos que hacer en nuestras vidas. Predicar el Evangelio, como dice la palabra del Señor, es un deber del Hijo de Dios. Y yo como hija del Señor, es mi deber decirle a usted que se levante. Es mi deber decirle a usted como hija de Dios que usted se levante espiritualmente. No se quede ahí, no se quede, no permita que Satanás, el diablo, le robe la bendición. Se muera espiritual. Y el que no conoce a Dios, y si usted está ahí en su casa y tiene un amigo, tiene un familiar que no conoce a Dios, predíquele, háblele de Cristo, porque le puede sorprender la muerte y se va a ir de esta tierra sin salvación. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Por eso dice la palabra que para esto nosotros tenemos que seguir esa viveza espiritual. Debemos estar vivos, el don, aviva el fuego, dice, aviva el don que Dios puso en ti. ¿Qué es lo que puso Dios en usted? Dios lo llamó para cosas grandes. Y qué mejor predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, aún en este tiempo difícil, que no podemos estar, ¿no es cierto?, en la calle, pero aquí estamos, quizás un poco más relajados, pero lo importante es que usted pueda predicar la palabra de Dios, no desperdiciar ni un minuto más de su vida, porque quiero decirle, estimada persona, que hay mucha gente que allá afuera está muriendo sin salvación. En los mismos hospitales la gente se está muriendo sin salvación. ¿Y cómo sabe usted que esta persona va a escuchar este mensaje en esta tarde y se va a arrepentir? Y Dios le va a dar esa salvación tan grande. Por eso que tiene que estar vivita usted en el Espíritu. No muera espiritualmente. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Como dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, dice, lo dice la Escritura, estuve preso, dice, por la causa de Cristo. Y en aquel tiempo en Roma era muy, ¿no es cierto?, muy mal visto cuando una persona, ¿no es cierto?, iba, ¿verdad?, a una cárcel, ¿no es cierto? Dice que era muy mal visto cuando alguien caía en una cárcel, dice la palabra del Señor, porque dice que era muy mal visto, era la capital del mundo y estaba, ¿no es cierto?, recién entrando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, pero nosotros sabemos que todo lo que pasó el apóstol Pablo fue por la causa de Cristo. Ahora yo le digo a usted, si usted en medio de toda esta tribulación que estamos viviendo, aún ha debido, ¿no es cierto?, persecuciones, aún el enemigo, ¿verdad?, está ahí dándole y dándole. Bienaventurado si es por la causa de Cristo. Pero si es porque usted ha querido buscar el problema, solo tiene que ir a las plantas del Señor y pedirle perdón a Dios y volver, ¿no es cierto?, a levantarse espiritualmente. Que Dios en su amor y en su misericordia le sea ayudando en esta hora, porque sabemos que queda muy poco tiempo. Y dice la palabra del Señor, dice en el capítulo 8, dice, por tanto no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso, ¿verdad?, suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿verdad?, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo lo vamos a avergonzar de este Dios maravilloso? Dicen que no, Dios ha hecho tantas cosas hermosas en nuestras vidas, tantas cosas lindas. Yo siempre he dicho
todo esto que estamos viviendo. Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de ver esto. Nadie nos va a contar el día de mañana, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? Quizás nuestros nietos, pero nadie nos va a contar el día de mañana lo que hoy nosotros estamos viviendo. Aún así, tenemos que seguir confiando en Dios, porque Él es bueno. No debemos de avergonzarnos, dice la palabra, no te avergüences. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio, dice, de nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a avergonzar de Dios si Él ha hecho lo mejor en nuestras vidas? Dice que pagó un precio de sangre, hasta la última gota de su sangre fue derramada por su alma, por su vida, por mi vida. ¿Cómo lo vamos a avergonzar? Lo vamos a avergonzar por todo lo que está pasando. Lo vamos a avergonzar porque todos los días muere gente. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo bueno y bondadoso, porque le ha guardado a usted que en esta tarde está escuchando. Me ha guardado a mí, le ha guardado a su familia, le ha guardado a sus hijos. Es usted, mire, le ha guardado, no se ha enfermado usted. Dice la palabra del Señor que da fiel cumplimiento a sus promesas. Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y yo sé que si clamamos a la sangre gloriosa del Cordero de Dios, esa sangre que tiene toda autoridad y poder, dice que ninguna potestad, ninguna enfermedad, ningún espíritu del diablo tocará nuestras vidas, porque en la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay poder y ya hay virtud. Hay poder y ya hay virtud en la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿de qué nos vamos a avergonzar? ¿De qué nos vamos a avergonzar? Tenemos que seguir adelante, seguir avanzando, seguir alabando a nuestro Dios, a este Dios maravilloso. Por eso yo le invito en esta tarde a usted a seguir adelante, a seguir avanzando, ser valiente, al joven que siga adelante como este joven Timoteo, ¿verdad? Que fue bien instruido en la palabra de Dios por el apóstol Pablo. ¿Y usted cómo puede estar instruido en la palabra del Señor? Quizá ya no está el apóstol Pablo al lado suyo, pero sí está la Sagrada Escritura, está el Dios maravilloso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que si usted le pide a Él, va a encontrarlo, porque dice su palabra, el que pide recibe y el que busca halla. Que Dios en esta tarde pueda bendecirle grandemente su vida a través de este mensaje que he podido en esta tarde, con la ayuda del Señor, predicar, ¿verdad?, a todo aquel que está escuchando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a pasar estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que estos tiempos tan dolorosos para la humanidad, sobre todo para el que no conoce a Dios. Cuánta gente que está sufriendo en este mismo momento, cuánta gente, verdad, que se ha perdido, que se la ha llevado el diablo sin salvación. Por eso, si usted siente el deseo de ir, verdad, donde su vecino, de ir, verdad, donde su hermano, o de ir donde su padre, su madre, quizás ahora usted dirá, no puedo salir, pero hay, verdad, una rodilla que usted puede doblar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, toca el corazón de mi madre, toca el corazón de mi padre, toca el corazón de mi hermana, de aquella hermana que nunca se quiso convertir cuando no había pandemia. Tócale el corazón ahora, Señor. Usted lo puede hacerlo, porque el Dios que nosotros le servimos, el Dios de lo imposible y de lo posible. Que Dios en esta tarde le bendiga, que el Dios le ayude a usted a avanzar, a seguir adelante, ser fuerte, ¿no es cierto?, con toda esa energía que Cristo ha puesto en su vida.
y valiente, ¿verdad? Enfrentar, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado, seguir adelante, seguir avanzando. Que el Dios de paz le ayude a usted. Le vamos a dar gracias al Señor en esta tarde por todo lo que el Señor nos ha querido dar en esta tarde. Dice a través de su palabra nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nosotros, ¿verdad?, avancemos cada día, porque tiempos mejores no van a venir. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le doy muchas gracias, Señor, porque he podido predicar tu palabra. Bendiga las almas que han escuchado, bendiga los corazones en esta tarde. Gracias le doy, Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, haga vida en cada corazón. Que sea usted derramando esa bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.